Tenemos una historia muy curiosa acerca de cómo la República vino a reemplazar a la monarquía en Francia por una mujer no demasiado linda. Vamos a ver cómo sale esto. Ubiquémonos en Francia en 1870. Ustedes saben que el segundo imperio francés de Luis Napoleón cayó. Los alemanes derrotaron en la guerra a los franceses y ahí se produjo un corte en la historia, una interrupción del régimen imperante. Luis Napoleón era emperador. En la batalla de Sedan, derrota francesa, bueno, cayó el régimen. Y entonces se planteó la duda, a ver si iba a seguir la República, como en realidad ocurrió, o si los monárquicos que venían en dos ramas tenían alguna posibilidad en Francia. Muy bien, los diputados monárquicos que había por ahí se esforzaban para ver si podían reconciliar a las dos viejas familias monárquicas que habían. Dos viejas familias que venían de un mismo tronco, por cierto, ¿no? Saben ustedes, la vieja familia de los Borbones, la familia de Luis XVI, el guillotinado, y sus descendientes, y la familia de Orleans, que también era la misma familia. Pero esta rama fue la del último rey, Luis Felipe, ¿no? La rama mayor, que era la de los Borbones, estaba representada por Enrique Carlos, parece un nombre de cantante, pero también de rey, ¿no? Y este era el conde de Chambord, era nieto de Carlos X, y después estaba la rama más joven, que era la de los Orleans, que estaba representada por el conde de París, nieto de Luis Felipe, a quien, bueno, después de muchos pasos y mientras la asamblea preparaba ante las mismas narices de los republicanos una constitución donde la palabra república no aparecía por ninguna parte, las familias reales se reconciliaron. Y desde entonces todo el país creyó que la restitución monárquica era inminente. Otra vez Francia iba a tener un rey. Y la verdad es que el pueblo se había mantenido bastante monárquico. Curioso, ¿no? Parece que había un republicano por cada 5 franceses. Y por consecuencia, los monárquicos estaban de fiesta, el retrato del futuro Enrique V, que era este tipo, el Chambord, bueno, vendían el retrato por todas partes, aparecían en las casas, los campesinos lo colgaban sobre la chimenea, al lado del retrato de Napoleón, Napoleón el Grande, no Luis, sí, señor, Napoleón primero. Y también la imagen de San Saturnino, que era el patrono de los sembradores. Digo porque eran campesinos, ¿no? Entonces, bueno. Aniquilados los republicanos, porque veían desvanecerse toda esperanza de reconstruir la que iba a ser una tercera república, todo parecía indicar que se venía un rey, se venía. Sin embargo, el elegido para ser rey, el conde de Chambord, retrasaba el voto de la asamblea para que fuera nombrado y ponía una objeción. Una objeción aparentemente menor, pero él lo ponía con mucha fuerza. Se negaba a adoptar la bandera tricolor, la bandera que hoy conocemos como bandera francesa, y exigía una bandera blanca que según él era la bandera monárquica. Sí. Los diputados monárquicos, bueno, decían, ¿cómo una pavada como esta nos va a impedir esta ocasión histórica que tenemos de imponer la monarquía? Y trataban de hacer entender, mire, fulano, dice Chambord, déjese de bromar, fíjese, la bandera francesa, claro, es la tricolor, es la bandera de la República, pero es una bandera que está en el corazón del pueblo, y el pueblo después de todo es monárquico, pero son los colores del ejército, así que, por favor, es un detalle, pero el tipo no había caso, decía, yo señor, yo si no es con una bandera blanca no voy a ser rey.
Bueno, entonces le mandaron un tipo para negociar, un señor Chesnelon, y lo mandaron a Austria, a la ciudad de Frosdorf, que era donde estaba el conde en el exilio, el señor Enrique, ¿no? Enrique de Chambord. Y le dijo, ¿qué le va a decir? Ve a don Enrique, renuncia a la bandera. Y Enrique le dijo, el principio que represento y la bandera no pueden separarse. Chao, listo. Entonces el tipo Chesnelon propuso una bandera de dos caras, blanca por un lado y tricolor por el otro. Ay, Dios. Y hubiera sido todo un inconveniente para los tenderos. Además hubiera sido siempre tricolor, porque en el aire el blanco deja de verse y se transparenta la tricolor. Bueno, no importa, es un detalle. Pero así lo entendió Chambord, que lo sacó a patada. El delegado entonces se desesperó, fue a dar una vuelta por el parque, imaginó la decepción de quienes lo habían mandado, y bueno, no sabía qué hacer. No hubo modo de argumentar. Más tarde pudo llegar al siguiente acuerdo. ¿Qué fue este? El futuro rey se hará presente en París sin cambiar en nada la bandera tricolor. Después de la toma del poder, entonces sí, se cambiará la bandera. Era una solución compatible con el placer de todos. Y Chesnelon, creyendo que había conseguido una victoria, volvió a París. Bueno, inmediatamente los monárquicos, eufóricos, redactaron la siguiente proclama. Enrique Carlos María, a Dios dado, jefe de familia real de Francia, llamado al trono. Los príncipes de esa familia le sucederán según la línea de varones, por orden de progenitura, qué sé yo. Bueno. A los pocos días la prensa anunció que se había llegado a un acuerdo con el conde, con el futuro rey Enrique, y que todas las libertades civiles, políticas y religiosas estaban garantizadas. Francia se preparó para recibir al rey. Se decidió que bajaría del tren en la última estación antes de la frontera, entraría a Francia a caballo, cosa que parecía más noble en aquellos años, ¿no? Qué sé yo, y después subiría al tren en otra estación más adelante. Supongamos que Casero fuera el límite de Francia. El tipo se bajaba en el Palomar, entraba a caballo y después se volvía a subir al tren en Santos Lugares. No sé si en el mismo tren o en el de atrás. No sé cómo era el asunto. Bien. También en París, imagino yo, se había preparado una entrada triunfal y se bajaría del tren un cacho antes, ya que parece que no le gustaban las entradas triunfales en tren. Se encargó para el soberano un traje de militar, compraron cientos de caballos, diseñaron un escudo y por último se preparó el Louvre para que viviera allí. Pero todos esos preparativos iban a ser inútiles porque sucedió algo. El 30 de octubre de 1873, cuando yo no había nacido, cuando ya todo estaba arreglado, habían comprado todos los sándwiches, todo. Se retiran los diputados monárquicos. Sí, señor. Chesnelon, el negociador, recibió una carta del futuro rey. El interés que provocan estas palabras es impresionante, según veo. La leyó, me refiero a la carta, no al interés. Seguro. La leyó y quedó fulminado. Enrique V se arrepentía de su decisión de aceptar siquiera provisoriamente la bandera tricolor. Declaraba que no quería entrar en Francia si no era con la bandera blanca. Otra vez. Pero Otra vez. No. Decía, no puedo consentir, mejor dicho, no puedo consentir inaugurar un régimen que ha de ser reparador y fuerte con un acto de debilidad. Como usted ve, son declaraciones que no se pueden sostener. Se trataba de una verdadera renuncia al trono. Aterrados, los monárquicos veían cómo se les escapaba una ocasión que no volvería a presentarse jamás.
Chesnelon prefirió mantener la carta que había recibido en secreto. No la dio a conocer y continuó preparando la llegada del rey. Dice, voy a tratar de convencerlo. Pero esa misma noche la carta apareció en todos los diarios porque Enrique la había repartido por todas partes. Y la novedad cayó en París como una bomba. En el barrio de Saint-Germain, los duques y las duquesas estaban furiosos, imagínense. Todo el mundo sabía que antes de la Revolución Francesa, y aquí algunos datos eruditos, la monarquía no tenía bandera. Repito, antes de la Revolución Francesa, nada de bandera blanca. Fíjese, cada rey tuvo banderas de distintos colores. Felipe Augusto, aquel de la Edad Media, aquel que se puso canoso del miedo en las cruzadas, tenía una bandera azul. San Luis, Luis IX, San Luis, tenía una bandera rosa. Luis XI, aquel que murió después de tomar agua fría en un partido de pelota, o quizá por unas garrapiñanas envenenadas que le dieron sus enemigos. La araña europea. Tenía una bandera azul. Enrique IV, el rey amigo de este programa, Navarra. aquel Enrique de Navarra, que quería que cada familia francesa tuviera un pollo por semana, tenía una bandera azul, blanca y naranja. Y Luis XVIII, el de la Restauración, había adoptado, ese sí, la bandera blanca. Luis VIII también tenía una bandera blanca. Y bien, Luis Felipe tuvo la tricolor, utilizó la tricolor, así que no había ninguna razón. La bandera blanca tenía escasa tradición monárquica. Napoleón había usado un poco una con abejas doradas, blanca con abejas doradas, pero no. Pero podríamos decir que no pertenecía del todo a la monarquía, no tenía tradición monárquica. Entonces, ¿qué le pasaba a este tipo? ¿Por qué hacía todos estos líos? La verdad de todo este asunto es que detrás de todo esto había una historia, una triste historia. Una historia de amor, quizá. Fíjese. En 1845 este hombre, el conde de Chambord, se encontró un día con el duque de Módena y con sus dos hijas. La más joven, Beatrice, era de una deslumbrante belleza. Y el conde, Enriquito, se enamoró perdidamente de Elia. Pidió su mano, habló con el duque de Módena y, temblando de emoción, el duque de Módena le fue a anunciar a su hija la noticia de que en el futuro, si tenía suerte, podía hasta llegar a ser reina de Francia. Pero Beatrice, con tranquilidad, le dijo a su padre que amaba a un primo llamado Carlos y que se había comprometido con él. El duque insistió, diciendo que no podía rechazar de esa manera la mano de un descendiente de Luis XIV, nada menos, porque no Luis XV, pero todo fue en vano. La princesa quería a Carlos, decía, o me caso con Carlos o me voy al convento. Muy bien, se le anunció entonces al conde de Chambord que su amor no estaba libre y supo que jamás sería feliz. Bien. En este momento. Muy bien, dijo, pero cometió un error. Decidió casarse con María Teresa, la otra hermana de Beatrice. Realizó una especie de metonimia, por contigüidad. Y la muchacha María Teresa no tenía encanto alguno, vamos a decirlo así. Nariz enorme, mirada torva, boca desproporcionada. La conozco. Senos planos, piernas delgadas y nalgas caídas. ¡Qué mina! Claro, el tipo ni la miró en realidad, dijo, es la hermana, debe ser parecida. ¿Qué sé yo? Bueno. El matrimonio tuvo lugar en 1846. Quiere decir que Beatrice, en realidad la linda, no era que había renunciado al trono, sino renunciaba a una posibilidad remota, que se dio recién casi 20 años más tarde.
mucho más, casi 30 años después. En 1873, María Teresa, y aquí viene la explicación, consciente de que era fulera, le tuvo miedo a los caricaturistas de París, que eran terribles, a los copleros, a los humoristas. Le temió al ridículo, temió dejar en ridículo a la monarquía. Sufrió horrores pensando que podía molestar a su marido y dar pie a las murmuraciones de las cortes extranjeras. Entonces hizo todo para impedir que su esposo subiera al trono. Además era sorda. Y si Enrique V nunca se convirtió en rey, fue porque junto a él María Teresa no quiso ser reina. Es impresionante esta historia, impresionante. Algunos dicen que si el conde de Chambord se hubiera casado con la hermosa Beatrice, que tanto amaba, jamás se hubiera llegado a la Tercera República Francesa. Bueno, qué sé yo, no sé. Después vino nomás la Tercera República donde gobernó el Petit Sautier, uno muy petizo, un hombre muy influyente de esa república que ya había tenido mucho que ver anteriormente con la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata, uno de los paladines de la intervención anglo-francesa. Ese fue el Petit Sautier. Y la Tercera República duró hasta 1940, cuando Pétain gobernó durante la ocupación alemana, y ahí terminó la Tercera República. Chambord murió en 1880, a los 60 años de edad, y aquí no dice qué pasó con su mujer, María Teresa. Fíjese cómo la fealdad de una mujer influye en las formas de gobierno. Es notable, es una hermosa historia, Alejandro. Es una hermosa historia, yo creo. Sí. Estaba pensando en esta discusión entre monarquía y república, que la hemos vivido aquí en la patria también, en los albores de poco después de la Revolución de Mayo, y que se ha vivido en muchas partes, y creo que, en definitiva, es una discusión que siempre ha estado viciada de alguna falsedad. Algo así como que el régimen finalmente no consagra aquello que después puede organizarse en una comunidad que quiera ser una comunidad organizada. Estaba pensando, por ejemplo, en lo que hicieron los norteamericanos con esto, que también hubieran debido aspirar a una especie de monarquía, eran hijos directos de Gran Bretaña. Ellos decidieron que el que fuera presidente debía ser como el rey, esto es, que fuera un espejo donde se reflejara la nación toda, donde aquellos que vieran la imagen del presidente vieran la imagen del rey. Lo que se dice hoy cuando uno va a la Casa Blanca es que cuando la gente ve el retrato de Kennedy, ve el retrato de la persona como la que querrían ser, pero cuando ve el retrato de Nixon, ve el retrato de la persona que realmente son. Y esto realmente explica el por qué a veces la República tiene sus ventajas, para ver alguna realidad y alguna otra. Pero están bien otras cosas también. El emblema de la verdadera monarquía, de la realeza, pero por excelencia encarnada en acción, en obra, en historia, es Napoleón Bonaparte, que era prácticamente un plebeyo, un noble de provincias en Córcega, que había renunciado a la corseguidad solamente porque había perdido un par de batallas su propia familia. Bonaparte, el rey por antonomasia, el emperador, era un plebeyo, de modo que era el único que podía encarnar el doble ideal. De ahí también esa discusión, ¿no? El rey caporal, como le decía, el cabo que había llegado a ser rey. Y, por otra parte, en Francia, después de Napoleón Bonaparte, apareció esta cosa de tener los principios como bandera o hacer bandera con los principios, aunque no pudiera sostener ninguno de esos candidatos ninguna cosa. La farsa de Napoleón III explica en gran medida todo esto. Pero, de todos modos, resulta curioso esta razón para renunciar al trono. Quiero decir que en el ranking de excusas para renunciar a la monarquía iba primero, hasta ahora que yo escuché esto, el pobre Eduardo VIII, el duque de Windsor, que después de haber lucido el emblema nazi en el hombro, quería explicar que era por la esposa bonita y casada por la cual renunciaba al trono de Gran Bretaña. Uno, cuando alguien renuncia al trono, no debe creerle nunca, Alejandro. Y me parece que justamente aquello que extrañaba seguramente a Rey Charles, este pobre hombre que sufrió esa decepción amorosa y que nunca llegó al trono de Francia, era justamente eso que le da sentido a la vida. Esto es la imagen verdadera de la historia de la patria. La historia o la patria era, en este caso, verdaderamente la novia ausente. Y la novia ausente es el tango que escucharemos ahora en la voz de Jorge